Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Estudiaremos ahora la lección número 3, ¿no es cierto?, para el 16 de enero del 2021. Y su título, Cuando tu mundo se cae a pedazos. Ay, Omar, este título me trae a mi mente la idea de caos, desesperación, angustia, ¿no crees? Solamente ver la política mundial, ver los aspectos socioeconómicos nos muestran de verdad que este mundo, en vez de llegar a una utopía, estamos llegando a un aspecto caótico de la historia del mundo. Muy cierto. Ahora, el versículo de esta semana dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías 7:9. Claro, y esta semana en realidad trataremos sobre el rey Acaz, ¿no es cierto? Así Rey es. de Judá. Lo que pasó es que él tuvo un gravísimo problema y trataremos de entender por qué Acaz se equivocó en sus decisiones. Resulta ser que el rey Resín de Siria y Peca, que era hijo de Remalías, rey de Israel, planeaban atacar a Judá. Ahora, es evidente que Acaz no creyó lo que Dios le aseguraba, que Peca y Resín no tendrían éxito. Él todavía estaba temeroso. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos lo siguiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y mucho menos, lógicamente, someterse a su sabia y misericordia, a la conducción sabia de Dios. A veces es difícil determinar quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Sí, porque las apariencias engañan. Claro. Sí, a veces nada más miramos lo que está por delante. Es cierto. Pero hay personas que son íntegras y buenas de adentro para afuera. Y por eso tenemos que pedir la sabiduría divina. Claro, porque como humanos no podemos percatar. No hay que hacer alianzas con personas por lo que ves afuera, porque la humanidad se basa mucho sus relaciones en la hipocresía. Es cierto, muy cierto eso. El rey Acaz estaba enfrentando una crisis aterradora, porque Siria e Israel querían poner un gobernante títere en Judá. Sabemos por el contexto inmediato que Acaz sería destronado. Terminaría la dinastía de David y un nuevo rey, hijo de Tabel, sería colocado en el trono. Bueno, se desconoce la identidad de ese nuevo rey, pero se cree que era sirio porque el nombre Tabel es arameo y significa bueno es Dios. Israel y Siria se habían puesto de acuerdo en cuanto a ese nuevo monarca, yo lo llamaría títere, que debía ocupar el trono de David, Nesí. Claro, el rey Acaz en realidad, en vez de reconocer que Dios era el único Dios del pueblo, decidió hacer arreglos ¿con quién? Con Tiglat-Pileser. Y acuérdate que el versículo dice, no os juntéis en yugo con los infieles. Está hablando de transacciones comerciales y políticas y sociales. Claro. Ese versículo. Bueno, Tiglat-Pileser era el rey de Asiria, el enemigo de sus enemigos. Hay un dicho, ¿no?, que dice, así. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Creo que así lo pensó Acaz. Pero esta acción de Acaz no debiera sorprendernos porque él fue uno de los peores reyes que gobernó sobre Judá. Ahora, Omar, pasemos entonces a la lección del domingo, ¿no es cierto? 10 de enero, titulada Peligro del Norte. Y veamos lo que pasó. En realidad el reino de Israel, o sea, las 10 tribus, y el reino de Siria, de Aram, se unieron contra el país más pequeño de Judá, al sur. Israel y Siria querían someter a Judá a participar con ellos contra el gran poder de Tiglat-Pileser III de Asiria.
Israel y Siria habían dejado su larga lucha mutua en vista de un peligro mayor. Esta era la idea. Si lograban conquistar a Judá y instalar un gobernante títere allí, podrían usar sus recursos y su mano de obra. La alianza entre Resín, rey de Siria, y Peca, hijo del rey de Israel, había comenzado durante el reino de Jotam. Y se cree que lo que ocurría en Judá, en Israel y todas las naciones circunvecinas se relacionaba estrechamente con las actividades de los asirios en la zona del Mediterráneo. Ay, Omar, el rey Tiglat-Pileser III era bravo, era agresivo y probablemente decidió poner bajo su yugo a todos los territorios occidentales. Los asirios eran famosos por su crueldad, sí, por las torturas que hacían. Así es. Se cuenta la historia de uno de los monarcas asirios, que él se sentaba con sus generales para banquetear y delante de él se efectuaban las torturas. Se ponían a las personas con estacas por las partes más bajas y se las atravesaba y salía por la boca. Imagínate estar comiendo y viendo esa y se gozaban, cosa horrenda. Ay, qué horrible. Se reían, era algo impresionante. Ahora, veamos cuál fue en sí la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando. Es interesante. Segunda de Reyes, capítulo 16, dice así, versículos 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó. Y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Acaz dio este paso a pesar del consejo del profeta Isaías, quien lo animó a confiar en Dios y no en el hombre. El ruego del rey Acaz debiera haberse dirigido solo al Dios del cielo, estimados. Esta petición de Acaz a Tiglat-Pileser fue una lamentable consecuencia de su falta de fe en Dios. Repetidas veces el Señor había prometido librar a su pueblo en tiempos de aflicción, pero Acaz rehusó escuchar el consejo del profeta. Ahora en sí, Acaz despojó el templo de sus tesoros y entregó esa riqueza consagrada a un rey pagano. ¿Te imaginas? ¡Qué error! ¡Qué vergüenza! ¡Qué Cierto. tristeza! El tesoro de Dios, entregarlo a un rey pagano. Hizo alianzas y no solamente le dio esa cantidad, porque hizo un contrato. Contrato con el enemigo de Jehová. Claro. Concertó de buena gana una alianza con un rey impío, separándose así del rey del cielo. Cierto. Quizá el primer beneficio que resultó de esta alianza fue el ataque asirio contra Filistea, que según el canon epónimo o lista Limmu ocurrió en el 734 a.C. Luego vemos que Damasco cayó. Claro, así lo dice. Y estimados, hoy en día Damasco es considerada una de las ciudades más antiguas de la historia del mundo de antaño, Damasco y Jericó. Pero Damasco es también la capital de Siria hoy en día. Según el canon asirio, la campaña duró 2 años y Damasco cayó
alrededor, sí, creo, del 732 después de Cristo. Antes de Cristo. O antes de Cristo, sí, perdón. Sí, estamos antes de Cristo. Antes de Cristo. Interesante, porque hay una cita de una autora famosa, Shannon Alder se llama ella, y ella dijo lo siguiente: el miedo es el pegamento que te mantiene atascado. La fe es el solvente que te libera. Amén. El rey Acaz estaba atascado en el pegamento del miedo. Ahora, ¿qué lección podemos extraer para nuestro ámbito personal? Si no tenemos fe en Dios ahora, ¿qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? Nos emocionan las historias de fe. ¿No es cierto, Omar? Cuando las leemos en la Biblia, en realidad, la fe de Noé, por ejemplo, al enfrentar los retos de construir el arca. La fe de Abraham, quien no dudó de la palabra de Dios. Cierto. La fe de Ruth, que estuvo dispuesta a dejar su país y su familia a fin de ser valiosa para Jehová. La fe de Ana, que la ayudó a afrontar una situación que parecía irremediable. Y la fe de José, diría yo, que siendo esclavo en tierra extraña, decidió hacer la voluntad de Dios. Amén. Estas son hermosas historias bíblicas, Así ¿no es cierto, Omar? Pero, ¿cuál es tu historia de fe? ¿Puedes tú decir sin duda todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Puedes tú asegurar que ninguna cosa es imposible para Dios? Debes pensar en estas preguntas en realidad. Esto es algo importante, Omar. Hay que autoevaluarse en sí. Estamos en un tiempo, en una encrucijada. Algo increíble está ocurriendo en el mundo hoy. Muy cierto. Estamos en esa parte de las profecías del tiempo del fin y tenemos que analizar nuestra alianza, con quién va a ser, con el archienemigo de Dios, Satanás, con sus tentaciones, con la concupiscencia, aceptar lo que la ciencia nos dice que es un mal comportamiento, o ver y utilizar la Biblia como punto de referencia, en nuestra vida cotidiana. Sí, hoy en día la referencia es el Internet, es la red social, es algún científico, es algún político, es alguien popular, y esas personas son falibles, esas personas caen. No podemos estar haciendo alianzas, aunque parezca que son buenas personas. Claro, porque en realidad lo que sucede es que queremos una solución rápida. Así es. ¿No es cierto? Y entonces nos metemos en problemas. Pensamos de que esas soluciones, porque son buenas, o es una persona buena, que podemos emular, seguir ese ejemplo, es cierto. O buscar una alianza con esa persona. Estimados, la única alianza que necesitamos nosotros es la alianza con Cristo Jesús. Amén. Es la alianza por excelencia, porque no vas a fallar. Ahora, claramente me acuerdo cuando yo le dije a este hermano, no voy a dar el nombre, por supuesto, él dice: voy a levantar un restaurante. Esto era en la zona de Hartford, Connecticut. Un restaurante, y tengo un socio. Él va a poner la mitad y yo la mitad. Y era un restaurante bien puesto, de lujo. Muy bien planeado. Muy bien planeado. No era un cucurucho ahí chiquitito, no. Esto era un restaurante grande, bonito. Y yo le dije: hermano, piénselo. ¿Qué va a pasar con el factor sábado? ¿Qué va a pasar cuando él quiera vender alcohol y vender cosas inmundas? O sea, el socio. Porque el socio no. Porque donde más dinero se saca son a veces las cosas que son más exóticas o inmundas, o el vicio del alcohol. Y usted es de la iglesia de Dios. Usted está esperando la segunda venida de Cristo.
hermano, no haga esa alianza. Sea usted el dueño y haga un sacrificio doble. ¿Para qué? Para cerrar de puesta de sol a puesta de sol, para no vender bebidas alcohólicas, para sujetarnos a la dieta original. Y va a ver usted la bendición que Dios le dará. Es cierto. Bueno, el hermano dijo, no, pastor, total, si él abre en sábado, él es el que está mal en Dios. Mi parte la abro el resto de la semana. Oh, yo ya le dije a él, sí, y Peligro. yo veía para dónde iba todo esto. Luz amarilla. Empezó él a flaquear en la fe. Cierto. Luego se pelearon. Lo que más traía dinero, por supuesto, Satanás trabaja de esa manera, era el alcohol. En esos negocios lo que más trae es el alcohol, día sábado la cerveza. el día de mejor venta. El día mejor de ventas era el sábado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, probadme a mí, que os abriré las ventanas de los cielos. O sea, haced una alianza conmigo, dice Jehová. Así es, así Y es. entonces terminaron peleándose al punto tal que se transformó en un ambiente tóxico. Había buena clientela en sí. Nosotros fuimos un día de la semana a comer allí. Cierto, muy bonito lugar en realidad. Buena comida, pero en sí se notaba el ambiente, se notaba que había roce, había Entre algo. los dos dueños. Los dos dueños y la mitad de los empleados contra la otra mitad. Es lo que Entonces sucede. sí, tuvieron que cerrar y terminaron debiéndose uno al otro y llevándose uno al otro a la corte. Así es. Y luego quedaron esas heridas para siempre. Es terrible, es terrible. Dios dice, el ejemplo que nos dio a Acaz es un ejemplo negativo, un ejemplo que no debemos emular, que tenemos que nosotros darnos cuenta, que nos sacuda de las bases y las raíces de nuestro carácter, y es mejor prevenir. La medicina preventiva es la cierto. mejor en sí, Claro. porque luego pagamos las consecuencias. Claro, claro. Entonces Estar bajo esa tentación de querer mejorar mi vida a través de alianzas humanas no me va a llevar al éxito. y eso también puede pasar en el matrimonio. Sí, claro, hay lógicamente. que velar. Todo esto abarca Claro este que tema. sí, claro que sí. Es un tema muy importante. Por eso queremos que pienses cuál es tu alianza, ¿con Dios o con los seres humanos? Y mientras piensas en esto, tomaremos una corta pausa. No te vayas, volvemos en unos segundos. Gracias por acompañarnos. La lección de escuela sabática de esta semana está interesantísima. Estamos en la parte del lunes para el 11 de enero y se titula Intento de intercepción. Lógicamente, Omar, aquí vemos de Tremendo que título. Cuando Acaz hizo una decisión equivocada, Dios buscó evitar las consecuencias, detener, estorbar, quizá aplacar. Interferir. Claro. En realidad, vemos que el autor de la lección explica lo siguiente. Mientras Acaz sopesaba sus opciones políticas para enfrentar la amenaza de Israel y Siria,
Dios sabía algunas cosas que el rey no sabía. Por un lado, fue Dios quien permitió que le sobrevinieran problemas para disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Además, aunque pedir ayuda a Tiglat-Pileser parecía lógico y atractivo desde el punto de vista humano, Dios sabía que pondría el reino davídico de Judá bajo un dominio extranjero. Los riesgos eran asombrosamente altos. Entonces, Dios envió a Isaías a interceptar al rey, pero acompañado de alguien. Vemos en los textos de Isaías, capítulo 7, del 3 al 9, que se gesta una incógnita. Léelo cuando tienes tiempo. ¿Por qué le dijo Dios a Isaías que llevara a su hijo, Sear-Jasub, con él? Bueno, sí, yo al ver esto, llevar al hijo, es por alguna razón específica. Claro. Primero, para enseñar al hijo, y segundo, porque el hijo era el que iba a apuntar a un mensaje específico. Un símbolo. Un símbolo. Ahora, el nombre de este hijo de Isaías significaba un remanente volverá. Y me imagino que el rey se sorprendió cuando lo vio y quizá, bueno, sí, se preguntó. Claro. Se preguntó, ¿qué significa esto? ¿Por qué me has traído este chamaco, este joven? ¿Quién es el remanente? ¿Vendrá antes o después de la esclavitud? El mensaje de Dios acá era directo. Significa lo que tú quieras que signifique. Arrepiéntete de tus pecados o irás en cautiverio, y del cautiverio regresará un remanente. La decisión es tuya, Acaz. Acaz tenía dos opciones: confiar en ayuda humana de Asiria o confiar en la ayuda divina, Nesí. Y eso no es fácil, Nesí. No. Cuando tú tienes que pagar una deuda y no tienes de dónde. Y tienes que confiar en Dios que va a abrir las puertas, Nesí. ¿Viste cómo nos ocurrió a veces que no podíamos pagar cierta deuda y de repente, pedimos prestado, esos lugares que prestan rápidamente a alto interés, o hacemos algo, porque ¿cómo vamos a pagar la deuda? Nos pueden sacar del departamento, nos pueden hacer algo. Y entonces decidimos confiar en Dios. Y resulta ser que más de 10 años atrás yo había prestado un dinero a un amigo. Y después de 10 años recibo la llamada: mira, me siento mal, yo todavía te debo, puedes venir, esta es mi nueva dirección, ven y busca. Eran los $500 que necesitábamos en ese momento. Claro que los sí. Niños estaban chiquitos y qué alegría nos dio eso, claro, porque sí. Confiamos en Jehová. Así es, y en realidad este mensaje de Dios a través de Isaías era un tremendo mensaje. ¿Qué quería Dios hacer con esto? Sacudir al rey. Porque aunque Acaz era un rey impío, Dios no deseaba que se extinguiera la dinastía de David. Por eso Isaías fue enviado al rey, para anunciarle el propósito de Dios de preservar a Judá y derrotar a sus invasores. Resulta que Dios quiso que Isaías y su hijo fueran señales para el pueblo. El profeta constantemente mantuvo delante del pueblo el mensaje del regreso del remanente. Con la ayuda del Señor del cielo, no había por qué temer. Ahora, Acaz necesitaba confiar en el Señor, necesitaba creer para poder permanecer, como lo leímos en Isaías 7:9. Así es. Pero Acaz no veía lo que Dios le mostraba. Los debilitados reinos de Siria e Israel, aunque parecían vigorosos, no eran más que restos desperdiciados de lo que había sido una vez una antorcha para las naciones vecinas. Casi se habían extinguido.
Apenas les quedaba un poco de vida. El Dios del cielo predijo su fin para que Acaz pudiera seguir una política inteligente. Acaz debía más bien tener en cuenta el poderío creciente de Asiria y no el de los tambaleantes reinos de Siria e Israel. En el transcurso de los 40 o 50 años siguientes, Judá sería casi totalmente raída por Asiria y sin embargo, Acaz seguía una política que inevitablemente facilitaba la obra de esos enemigos. Sí, es interesante, estos políticos mundiales saben que algunas alianzas, que algunas decisiones que están tomando los va a llevar a una ruina, pero siguen tercos con sus decisiones y llevan a toda una nación con ellos. Así lo hizo Hitler, así lo han hecho tantos, Mussolini, así lo hizo Tito. Muy grandes cierto. Líderes que algunos fueron déspotas y la nación entera fue llevada a la derrota, a un punto horrible, y la historia lo explica. Ahora, yo no es que estoy dándole la razón a Acaz, pero yo creo que el rey Acaz estaba aterrado. Claro. Y a veces nosotros cometemos el mismo error. Nos preocupamos mucho por cosas pequeñas y no vemos el real peligro que nos amenaza. El libro deseado de todas las gentes menciona lo siguiente: la congoja es ciega y no puede discernir lo futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Hermosa cita, Nesí. La verdad, Dios tenía planes específicos para la casa de David. No permitiría que los hombres interfirieran en su propósito con Judá, ni que terminaran con la dinastía a través de la cual habría de venir el Mesías. Claro que no. Es evidente, Nesí, que Acaz comprendía claramente los designios divinos. No creía lo que Dios aseguraba, pero los entendía. Ahora, que Peca y Rezín no tendrían éxito, él tenía que haber tenido fe. El Señor le había dicho que estos dos reyes no iban a triunfar contra él. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, sí. Y mucho menos someterse a su sabia y misericordiosa conducción. La verdad es que para tomar la decisión correcta, Acaz necesitaba confiar en el Señor, Nesí, como tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Confiar en las promesas. Necesitaba creer para poder permanecer. Isaías 7:9, claramente, las palabras creer y permanecer provienen de la misma raíz hebrea, de donde también proviene la palabra verdad, lo que es confiable, y la palabra amén, afirmar lo que es verdadero o confiable. Claro que sí. Vemos nosotros que uno de los nombres de Dios tiene la palabra amén incorporada a su nombre. Así es. Acaz necesitaba estar seguro para asegurarse, necesitaba confiar para ser confiable. Claro. ¿Sabes? Es que eso es cierto. Para uno ser confiable, para que confíen en tu palabra, uno tiene que demostrar que uno confía en Dios. Bueno, claro que sí. En realidad es como que reflejamos. Así es. Otros ven que nosotros estamos confiando en Dios. Entonces imagínate, si Acaz estaba tomando estas decisiones equivocadas, ¿qué era lo que él reflejaba a todo el pueblo? Una inseguridad tremenda en ese tiempo, claro. ¿No es cierto? Pero entonces la pregunta para nosotros es, ¿por qué debemos nosotros tener fe y creer para permanecer? Permanecer en el amor de Dios, bajo su protección,
confiando en sus planes para nosotros. Permanecer, eso me trae a mí, me recuerda la oración de Jesús en Juan capítulo 17, es la oración que hizo Jesús por sus discípulos, para que ellos permanezcan en su amor, en Dios, así como yo he permanecido en tu amor, ¿no es cierto? Increíble. O sea que el mismo concepto Jesús lo repitió en esa oración: creer y permanecer. Yo te voy a decir algo. El Nuevo Testamento es una repetición de conceptos que ya fueron dichos en el Antiguo y tuvieron que ser repetidos porque el propio pueblo de Dios no aceptó al Mesías. Claro. Los dos se complementan, Cierto. los dos testamentos. No es que uno trajo una nueva verdad, no. Todo es lo mismo. Dios quería que su pueblo Israel se entregara, que sus reyes fuesen piadosos, que llevaran a la nación judía al tiempo cuando viniese el verdadero rey que quitaría el pecado del mundo. Esa era el labor de los reyes de Israel, de Judá, era preparar a la nación y las 12 tribus para el momento cuando aparezca el verdadero rey. Entonces, en realidad, la voluntad de Dios para ese pueblo era la misma voluntad que tiene para nosotros hoy, que creamos en Él, que permanezcamos en Él. Ahora, pasemos a la lección del martes 12 de enero, titulada Otra oportunidad. Tristemente, Acaz no respondió al llamado de fe del profeta. Entonces, misericordiosamente, Dios le dio otra oportunidad al rey, diciéndole que pidiera una señal ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, según Isaías 7:11. Esta es una de las mayores invitaciones a la fe que se haya dado a un ser humano. El autor de la lección añade lo siguiente: Dios estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y la tierra para un rey malvado, si tan solo creía. Como señal, Acaz podría haber pedido una montaña de oro o tantos soldados como granos de arena hay en el Mediterráneo. Ahora, Omar, en realidad, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué respondió Acaz de esa manera? No pediré ninguna señal, ni probaré a Jehová. Bueno, era orgulloso en gran manera. Acaz rehusó dejarse persuadir. ¿Cierto? No quería creer, ni quería nada que le ayudara a creer. Había fijado su política en sí mismo, estaba decidido a llevarla a cabo y temía cualquier cosa que pudiera influir en él para cambiarla. Era un rey inseguro, un rey de poca estima, porque se lo ve. La ayuda que procuraba era la de Asiria, no la de Dios. Es decir, no quería poner al Señor a prueba pidiendo una señal. Con esto Acaz reveló su terquedad y rebelión contra Dios. El Señor había ofrecido ayudarlo y guiarlo, pero prefirió confiar en Asiria en vez de confiar en Dios. Estaba decidido a no tener nada que ver con Dios y lo manifestó con toda claridad. Acaz cansó a Dios. Wow. Qué tercos podemos ser los seres humanos, Nesí, qué tercos. Llegar al punto de cansar a Dios, cuando Dios desea en realidad nuestro bien y hasta está dispuesto a rebajarse a nuestro nivel para darnos una señal, una prueba. Esta historia es increíble, Omar, en realidad. Pero la pregunta para nosotros es: ¿cómo vamos a responder nosotros? Así es. ¿Como Acaz, que rechazó la ayuda de Dios? ¿O responderemos de otra manera, confiando en el Señor? Porque lo interesante es
que Dios no desistió, Omar. No desistió. Intentó una y otra vez, pues al final, de igual manera, Él terminó dando la señal. Ah, sí, pero una señal que no esperábamos. Claro, Él dio una señal como prueba de amor. Y esto, lógicamente, lo seguiremos viendo en la lección, ¿no es cierto? Pero cuando Dios te ofrece a ti, a mí, una señal, ¿por qué no tomarla? Y te voy a decir por qué. Porque no es la señal que queremos, no nos apetece la señal que Dios nos puede dar, porque va a cambiar nuestros parámetros, nuestra forma de actuar, los chistecitos esos que hacemos, va a cambiar nuestra forma de hacer las cosas y eso no queremos, salir de nuestra zona de confort. Claro, o sea, nuestra vida está yendo de este modo. Y con la señal de Dios, entonces vamos a ir. Él nos va a enderezar, porque al pedir una señal, Él va a decir si esa señal es egoísta o es la señal que de verdad necesitamos de parte del Todopoderoso. Claro. ¿Por qué la gran mayoría de la gente no quiere entregarse a Cristo, no quiere aceptarlo como Salvador personal? Él les ha dado señal tras señal. Aquí estoy. Entrégate. Es increíble. Yo te voy a salvar, te voy a sacar del lodo cenagoso, te voy a sacar de esa situación que no tienes cómo hacerlo. Y por lo tanto, las personas dicen, sí, pero, sí, sácame esta cantidad de mi cuerpo, de mi mente, pero todavía me gusta este pedacito del pecado. Es que actuamos igual que Acaz. Claro, igual. O sea, tenemos terror de lo que vendrá y no queremos confiar en Dios. Y que Dios demande un cambio. Ahí está el problema, Omar. En realidad nosotros hacemos lo mismo. Vamos a seguir estudiando este tópico. Fascinante. En realidad es fascinante. Pero antes, tomaremos un corto receso. Volvemos enseguida. No te vayas. Gracias por acompañarnos en este importante repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la parte del miércoles 13 de enero y se titula Señal de un hijo. Qué hermosa lección, sí, hoy. Preciosa. ¿Sabes por qué? Porque se empieza a dar el gusto de una profecía que va a afectar a todo el globo terráqueo y el universo. Así es. Cuando Dios afirma que Él mismo dará una señal, suponemos que esta tendrá dimensiones asombrosas, ¿verdad? Que solo la imaginación divina podría concebir. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Esta importante señal no parece tener cumplimiento en el Antiguo Testamento, aunque la lección menciona algunos de los posibles cumplimientos en el Antiguo Testamento. Ahora, Omar, cuando vemos de que un nacimiento natural, ¿no es cierto? Dice, de una jovencita soltera en edad de casarse. Y en aquel tiempo la edad de casarse, 12 a 14 años. Más o menos. Pero si era... Ese nacimiento supondría un hijo ilegítimo por causa de la promiscuidad ilegal, según lo menciona Deuteronomio 22, del 20 al 21. Así es. Es interesante que se emplee el símbolo de Sión. Sión, una virgen pura, para representar al pueblo de Dios. También se hace eso en la experiencia de la iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra usada para describir a esa virgen es Betulah. Nunca se denomina Almaj. Almaj significa una mujer joven capaz de tener hijos. La comparación de que la iglesia del Señor es Bethulah significa precisamente virgen. Según el uso bíblico, Bethulah era una dama casadera que se había mantenido separada completamente de varón. O sea, que estaba en edad para casarse, pero que no había estado con ningún varón. Claro. Para estos días, estos tiempos, es un concepto medio abstracto. Para la palabra Bethulah, no existe ninguna forma masculina equivalente, aunque a veces la palabra aparece en relación con Bajur, que significa joven maduro o jovencita madura, vigorosa, no casada, o jovencita selecta. Bajur y Bethulah indican el más alto ideal hebreo de la juventud. Sin excepción, donde se habla claramente de la integridad moral y de virginidad. Se emplean esas palabras cúlticas, expresiones cúlticas en el hebreo, Bajur y Bethulah. Es algo increíble el idioma hebreo. Por algo Dios eligió el idioma hebreo, porque había muchos otros idiomas. Claro que sí. Y lo eligió. Claro que nosotros no lo pronunciamos como el hebreo, el judío lo sabe pronunciar. Es cierto. Pero, estimados, es algo hermoso estudiarlo en el idioma original, porque es poético. Es cierto, muy cierto. Ahora, si regresamos a la historia de Isaías y el rey Acaz, teniendo en cuenta que por ese tiempo Acaz era un jovencito de unos 21 años de edad, se ha sugerido que esa joven podría haber sido su esposa o alguna otra joven de la corte real presente en esa ocasión. Otras personas piensan que Isaías alude a su propia esposa, la profetiza del capítulo 8 de Isaías, versículo 3, que quizá lo acompañó a Isaías en esa entrevista con el rey Acaz. Es interesante, Omar, porque siendo que el ministerio profético de Isaías continuó durante un medio siglo o más, ¿no es cierto?, después de esta historia, entendemos que por esa época Isaías mismo era joven y que su esposa bien podía denominarse la mujer joven. De verdad hay muchas opiniones. Los eruditos en general se contradicen en algunas de estas opiniones, pero veo que el comentario bíblico adventista es muy certero, y también algunos comentarios de esa gran autora, Elena G. de White. Claro. Sea lo que sea, este es un simbolismo extraordinario que nos lleva al futuro, a María y a su hijo Jesús. Ese es el fin de todo. Qué hermoso, qué hermoso. Ese es el fin de todo. Y si vamos aún más lejos, podemos decir que su descendencia es el pueblo remanente que espera al novio. En el tiempo del fin. El famoso novio. Todo esto tiene sí doble cumplimiento. Claro, claro. Es interesantísimo estudiar la palabra de Dios. Y también vemos que Isaías 7:14 dice
que llamará a su hijo Emmanuel. El Nuevo Testamento, Omar, en Mateo capítulo 1, identifica a Jesús como Emmanuel, que nació en forma milagrosa y pura de una virgen soltera pero comprometida. Jesús también es el Hijo Divino, el vástago, la raíz de Isaí. Como ya lo mencionaste, Omar, esta profecía de Isaías 7:14 se refería al nacimiento del Mesías en el futuro. Pero fue dada a Acaz, aunque él no la quiso recibir. Es verdad esto. Y es interesante cómo Dios igual insiste. Dios tiene un amor particular. Aunque uno sea terco, Dios va a seguir insistiendo. Paciencia divina, paciencia Es que para divina. alentar a los que permanecerían fieles durante los años de crisis que vendrían en el futuro, Dios creyó conveniente proporcionar la seguridad de que Él estaría con ellos. La nación ya había recibido una señal en la persona de Sear Jasub, primogénito de Isaías, cuyo nombre significa un remanente volverá. Un recordativo constante de que en las futuras invasiones asirias se salvaría un remanente en sí. Es interesante cómo Dios en simbolismos, cómo Dios hablaba. Dios usaba un lenguaje sencillo para que todo el pueblo lo entendiera, y los líderes y los sacerdotes y los levitas y quien sea no tenían excusa, ni tampoco la tuvieron en el tiempo de Jesús. Es interesante porque si prestamos atención a los nombres, por ejemplo, Isaías, que significa Jehová salvará. También el hijo de Isaías es Sear Jasub, que quiere decir un remanente volverá. Y después está el otro hijo de Isaías, que es el nombre más largo de la Biblia, Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Todos estos nombres hablaban con elocuencia de acontecimientos futuros, de las inminentes y repetidas invasiones asirias de Judá. Pero bueno, vemos Emmanuel. Emmanuel, como lo menciona Isaías 7:14, quiere decir Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Así es. Ahora la palabra señal en el hebreo es importantísima. Ot, que significa señal, prenda, marca, recordativo, Nesí, recordativo. En esencia, como en los casos del arco iris del pacto, Génesis 9:12, que se usa tan mal en estos tiempos modernos para significar mil y una otras cosas. Sabemos también el símbolo del sábado, de la sangre del cordero pascual en los postes de la puerta, Éxodo 12:13, y de los incensarios de Coré, Datán y Abirán, Números 16:38. La palabra Oth era el recordativo visible de una importante verdad espiritual. Así es. Las señales de Egipto, Éxodo capítulo 4, versículo 8, y Éxodo 7:3, y las que le fueron dadas a Gedeón en Jueces 6:17 y a Ezequías, Segunda de Reyes 20:8-9, fueron señales ultra milagrosas, yo lo llamo, cuyo propósito era lograr cooperación e inspirar fe. Ese cantito, cooperación, palabra santa. La señal consistía en un objeto a un acto, cuyo propósito era confirmar o recordar la verdad espiritual o el mensaje profético de Dios. Una de las características esenciales de la señal era que fuera literalmente visible para la persona
a quien era dada la señal. Notamos que en el libro de Apocalipsis se habla de una señal en la mano derecha y en la frente. Algo visible. La señal, para que a su vez los ojos de la fe pudieran percibir la voluntad de Dios y se aferraran a sus promesas. La bestia va a tener su señal y Dios tiene su señal y su sello, el sello del Dios vivo. Claro. Cuando alguien exigía una señal como la que Dios invitó a Acaz que le pidiera, o cuando Dios mismo escogía la señal, era literalmente visible para aquellos a quienes esa señal se dirigía. Ay, Omar, qué fascinante es estudiar la Biblia. Es profundo y estudiar este libro de Isaías. Es sumamente profundo. En realidad, si deseamos conocer a Dios, debemos conocer su palabra, las Santas Escrituras, ¿no es cierto? Así es. Y si deseamos percibir su poder, debemos ver cómo obra Dios a través de su palabra. Claro. Si deseamos conocer el propósito de Dios, solo podemos descubrirlo a través de su palabra. Qué lindo. En realidad esto es algo fascinante. Y para el estudio del día jueves, 14 de enero, tenemos el título Dios está con nosotros. Hermoso título, la verdad. En el hebreo, Immanuel. Immanuel. Literalmente, con nosotros Dios. Entendiéndose por el contexto que Dios nos acompaña para librarnos de todos nuestros enemigos. Claro. El nombre Immanuel era un nombre distintivo dado por Dios como señal poderosa, señal que iba a cambiar el curso de la historia. Claro. Esta señal era para testificar del propósito divino con respecto a Judá en el tiempo de Acaz y también en el tiempo que vendría, y para dar a entender la naturaleza de los acontecimientos que pronto habrían de transcurrir. Nesí es algo impresionante. Era una advertencia. Una advertencia. Claro. Para el tiempo de Acaz y para nuestro tiempo. Así también. Es. La señal de Manuel testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para guiar, proteger y bendecir. En tanto que otras naciones serían derrotadas, Judá habría de ser sostenida. Si bien Israel perecería, Judá sobreviviría. Ahora, Nesí, cuando Sennacherib atacó y quería tomar posesión de Jerusalén en el tiempo del rey Ezequías y atacó la tierra de Judá para destruirla, Ezequías, hijo de Acaz, sin duda encontró consuelo y estímulo en las palabras de Isaías referentes a Emmanuel. Claro. En su mensaje de estímulo al pueblo de Jerusalén, Ezequías asegura que con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Amén. Ahora, Nesí, nota algo, que en Israel, en toda la historia de los reyes, Israel, Judá, hubieron muy pocos que valieron la pena. Casi todos fueron adúlteros o promiscuos o fueron terribles. Lamentable. Pero el hijo de este terrible rey Acaz fue un gran rey, Ezequías. Claro que sí, eso lo vamos a estudiar pronto. Amó a Jehová. También más adelante vemos a Josías, reyes que valieron la pena, pero fueron contados con los dedos. Es cierto. Ahora, en cuanto a esa profecía, Dios con nosotros, ¿no es cierto? Quiero leer una cita de la sierva del Señor que resume esta profecía de la siguiente manera. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Ay, Omar, no hay mayor seguridad en realidad, ni consuelo. Ahora, Dios en verdad no promete que su pueblo no sufriría las dificultades, claro, estamos en un mundo ni de el pecado. dolor
Claro. Pero promete estar con nosotros. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice Salmo 23:4. Isaías 43:1 y 2 también dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. ¡Qué hermoso! ¿Dónde estaba Dios cuando los babilonios arrojaron al fuego a los 3 amigos de Daniel? Con ellos. ¿Y dónde estaba Dios durante el tiempo de angustia de Jacob cuando luchó hasta el amanecer? En los brazos de Jacob, lo más cerca que pudo llegar. No dudemos entonces, Dios está con nosotros. Esta es la esperanza bienaventurada. ¡Qué precioso! Para el tiempo del fin. Claro. Es la misma esperanza que tenían los mártires en la época del romanismo. Esto es lo que nos va a ayudar en el tiempo de la gran angustia de Jacob, que está reservada para la última parte antes que se cierre el tiempo de gracia y después que se cierra el tiempo de gracia. Cuando se darán leyes nacionales, mundiales, que no se pueda comprar ni vender, se promulgará la ley so pena de muerte si no hacemos caso y no recibimos la marca, la señal del anticristo, la bestia. Dificilísimo. Claro. Y ahí entonces vendrá la tentación grande. ¿Servimos a Dios y creemos en Dios? Claro. ¿O servimos al enemigo y creemos en el enemigo? Va a llegar Pero esa eso, encrucijada. para poder contestarlo, tenemos que empezar con una alianza con el verdadero Salvador del mundo. Tener una relación con Él. Claro. Ahora, ¿cuál es la tentadora alternativa de creer en Dios? Eso es increíble. ¿Cuál es? Creer en nosotros mismos. Y otra cosa, ¿es bueno contar con ayuda humana? ¿Cómo reconoces los límites? Preguntas para meditar, ¿no es cierto? Esto en realidad es cierto. O sea, ¿cuáles son nuestros límites? Y nosotros tenemos una responsabilidad grande: alimentarnos de tal forma espiritualmente para estar listos para ese momento crucial en nuestras vidas. Ahora, amigo que me escuchas, te invitamos la próxima semana que te vuelvas a unir con Nesí y conmigo para que estudiemos juntos las buenas nuevas de gran gozo. Amén. Por este mismo medio, que Dios te bendiga ricamente.